Hola chicos, en el video del día de hoy sobre lo que les quiero hablar es sobre el teorema de Green, que es un teorema súper importante en cálculo de varias variables y que además de eso tiene varias aplicaciones. Bueno, las ventajas del teorema de Green es que nos relaciona la integral de línea de un campo vectorial sobre una curva plana con una integral doble sobre el recinto o la región que encierra la curva. Entonces, ¿cómo vamos a ver esto? Es decir, ¿por qué es útil el teorema de Green? Porque relaciona, vamos a escribirlo acá, la integral de línea de un campo vectorial sobre una curva plana. O sea, esta es una curva plana. Esta la va a relacionar. Aquí vamos a poner relación. ¿Con qué? Con una integral doble. Con una integral doble. Una integral doble sobre la región. Sobre la región que encierra la curva. ¿Vale? Entonces, la ventaja de esto, o del teorema de Green, es que nos va a relacionar esto, una integral de línea de un campo vectorial sobre una curva plana con una integral doble sobre la región que encierra la curva. O sea, ¿cómo lo podemos ver geométricamente? ¿A qué nos podemos referir con esto de manera geométrica? Pues a lo siguiente. Yo voy a tener aquí una curva general. Entonces voy a tener aquí una curva aquí general. Y entonces, ¿qué es lo que tengo con esto? Bueno, lo que nos va a relacionar es, vamos a suponer que esta fuera la región D. Lo que nos va a relacionar es la integral de línea que se va sobre esta curva, o sea, sobre la frontera del conjunto. Entonces, la integral de línea es como si fuera solamente por la frontera, sobre la curva plana, ¿vale? O sea, toda esta parte negrita. Digamos que fuera la curva C. Entonces, si yo hiciera una integral de línea de un campo vectorial sobre esa curva plana, con el teorema de Green lo puedo relacionar con una integral doble sobre la región que encierra la curva, es decir, la región que está aquí adentro, ¿vale? O sea, el interior del conjunto y su frontera. Entonces, por eso es que este teorema es tan importante, además de que tiene muchas aplicaciones en la física, que también veremos una, ¿va? Entonces, ya que dijimos, bueno, cuál es, digamos, el teorema, o por qué es lo importante del teorema, lo que vamos a hacer, pues es enunciarlo para poderlo tener más presente. Y bien, chicos, antes de mencionar el teorema de Green, lo que vamos a hacer es ver sus componentes, qué lo componen desglosadamente. Es decir, tenemos que mencionar un par de cosas antes de ir al teorema. Entonces, primero quiero ver algo que vamos a llamar regiones de tipo 1, regiones de tipo 2 y regiones de tipo 3, ¿vale? Entonces, primero veamos, pues, regiones de tipo 1. ¿Qué son estas regiones de tipo 1? Para ello consideremos lo siguiente. Sean phi1, que está definida de intervalo a, b a los reales, phi2, que también está definida del intervalo a, b a los reales, ¿vale? Y además, phi1 de x es menor o igual que phi2 de x, ¿vale? Para toda x que pertenece al intervalo a, b. Vamos a poner que CAD, ahorita lo voy a escribir un poco, voy a escribir qué significa y luego lo vamos a dibujar para entenderlo. CAD, el conjunto de todos los puntos, el conjunto de los puntos x, y, tales que cumplen lo siguiente, que x pertenece al intervalo a, b, y que y vive entre phi1 de x y phi2 de x, ¿vale? Entonces, la región D, entonces D es de tipo 1, ¿vale? Entonces vamos a hacer un dibujo ejemplo y vamos a analizar esto. Bueno, lo podemos hacer un poquito más acá abajo, acercándonos un poco para ver. Vamos a suponer que tenemos, entonces, aquí nuestro plano, por ejemplo, y tenemos una curva de este estilo. Aquí. Esta función va a representar a phi2 de x en este intervalo a, b. Aquí está, b.
¿vale? Y además tenemos a una función aquí así, que esta va a ser phi1 de x, por ejemplo. Entonces toda esta región naranja de aquí va a ser la región D. O sea, esta de aquí va a ser la región D, ¿vale? Esa región D, como podemos ver entonces, cumple con la definición, puesto que ¿qué? Phi1 y Phi2 son funciones continuas. Bueno, se me olvidó, bueno, más bien faltó poner esto. Phi1 y Phi2 funciones continuas. Entonces ahora sí, bueno, Phi1 y Phi2 funciones continuas que van de un intervalo a los reales. Entonces estas dos funciones pues son continuas, Phi1 y Phi2. Además de que Phi1 pues sí es menor que Phi2 de x. Para todas las x del intervalo, ¿vale? Tenemos las x que viven en intervalo a, b y tenemos las y que viven entre Phi1 de x y Phi2 de x, que son estas y de acá. Entonces toda esta región D es del tipo 1, ¿vale? También hay que denotar que las curvas y segmentos de recta que acotan a la región, es decir, las curvas Phi2 y Phi1 y los segmentos de recta que acotan a la región, esto de aquí, es lo que lo vamos a denotar por la frontera, ¿vale? Entonces la frontera van a ser las líneas que acotan a la región, esto de aquí. Y esta es a la que vamos a denotar como la frontera de D. O sea, esta va a ser la frontera. Y como mencionamos, es lo que acota a la región, ¿vale? Entonces estas son las regiones de tipo 1. Las regiones de tipo 2 son muy similares, nada más que ahora la variable que vamos a tener que varía es la y. Entonces vamos a ver regiones de tipo 2, ¿vale? Entonces, ¿cómo serían las regiones de tipo 2? Son, si existen, igual, si existen Phi1 y Phi2 continuas, Phi1 que va definida de C, D a los reales, y Phi2 que está definida de igual C, D a los reales, ¿vale? Y entonces el conjunto de puntos X, Y que denotan al conjunto D. Entonces estos puntos tienen que cumplir lo siguiente. El conjunto D, que Y viva entre C, D y que X esté delimitada por una función Phi1 de Y y una función Phi2 de Y, ¿vale? Y entonces ahora sí, en este caso, de igual manera que antes, como habíamos tenido, lo que vamos a hacer es acotar a las funciones igual. Ponemos que Phi1 de Y sea menor que Phi2 de Y, ¿no? Bueno, esto ya como queda implícito, pero bueno, lo podemos denotar. Y ahora bien, ¿cómo se vería el dibujo de esto igual? O sea, como hicimos hace rato, pues bueno, un dibujo de un ejemplo de este estilo sería, por ejemplo, una función de la siguiente manera. Una función de este estilo. Una función aquí, que estén acotadas en el intervalo C, D, ¿vale? O sea, que esto fuera C y D. Recordemos que las funciones son funciones de Y, en este caso. Y entonces, bueno, aquí están acotadas en C y D. Y esta de acá va a ser Phi1 de Y. Y esta de acá va a ser Phi2 de Y, ¿vale? Entonces, pues todo el espacio que delimitan va a ser la región D. Y recordemos que, bueno, la frontera va a ser las curvas que delimitan a la región y las rectas, ¿no? Toda esta parte. Entonces, pongamos que la frontera de D, otra vez, podemos poner como todo lo que acota a la región es su frontera. Su frontera. Es decir, las curvas y las rectas, ¿vale? Entonces, bueno, y que denotamos otra vez para recordar de esta manera, la frontera de D, que en este caso es y cumple con la misma definición. Hasta aquí tenemos curvas de regiones de tipo 1 y regiones de tipo 2.
Entonces solamente nos falta ver una forma más para ya poder ver qué es lo que vamos a utilizar para el teorema de Green. Entonces vamos a ver algo que igual es regiones de tipo 3. ¿Y qué es una región de tipo 3? Bueno, pues las regiones de tipo 3 son aquellas que son del tipo 1, del tipo 1 y del tipo 1 y del tipo 2, ¿vale? ¿Cómo expresaríamos esto? O sea, son aquellas que son del tipo 1 y del tipo 2, como que quizás quedaría un poco ambigua la definición. En lo que decimos es que la región se puede describir tanto como una región del tipo 1 o como una región del tipo 2 o como una región del tipo 2. Entonces, ¿a qué nos referimos con este tipo de regiones? Porque quizás si lo vemos de esta manera, o sea, solamente enunciándolos, pues no queda tan claro, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, por ejemplo, tenemos el siguiente ejemplo. Vamos a considerar que tenemos aquí una circunferencia unitaria, esta de aquí. Es un poquito más centrada en el origen. Y entonces, ¿qué tenemos? Pues podemos ver a esta como una región del tipo 1, o sea, que estuviera delimitada por esta curva y por esta curva. Digamos como que la partimos aquí y esta es una curva y esta es otra curva, ¿vale? Entonces, para que quede más claro, vamos a subrayarlo. Esta es una curva y esta es otra curva. Entonces sería como del tipo 1. Aunque también podemos expresarla como una región del tipo 2. Podemos verla como esta y como... ¿qué otro color? O esta de acá. Entonces, esa puede ser una región del tipo 1 o una región del tipo 2. La podemos expresar como ambas, ¿no? Esta circunferencia unitaria. Entonces, pues bueno, esta sería una región del tipo 3. Por último, algo que nos falta, otra cosa más que nos falta ver para el teorema de Green, es recordar que una función es de clase C1. ¿Qué quiere decir que una función sea de clase C1? Quiere decir que su derivada es continua, ¿vale? Eso es lo que quiere decir que una función sea de clase C1. Y ahora sí, ya con todos estos ingredientes o todos estos elementos, lo que vamos a formular es el teorema de Green, ¿vale? Entonces, el teorema de Green lo vamos a formular de la siguiente manera. Sea de una región del tipo 3, así como lo dijimos anteriormente, las regiones del tipo 3. Y sea C su frontera. Es decir, C también podemos verla como la frontera, así como lo delimitamos anteriormente, ¿vale? Y además, supongamos que hay dos funciones, P, que va de la región D a los reales, y una función Q, que va de la región D a los reales, ¿vale? Las cuales, supongamos P y Q, de clase C1. Entonces, ¿cómo podemos enunciar el teorema de Green? Pues bueno, lo podemos enunciar de la siguiente manera. La integral sobre la frontera, integral de línea de P de X más Q de Y va a ser igual a la integral sobre la región D de la parcial de Q con respecto de X menos la parcial de P con respecto de Y, de X de Y, ¿vale? Entonces, este sería lo que enunciaríamos nosotros como
el teorema de Green. Ahora bien, podemos hacer una observación más que puede ser igual importante o que puede ser significativa para esto. Bueno, esto es en general el teorema de Green, ¿vale? Ahora bien, vamos a hacer una observación más que puede ser significativa, que puede ser bastante útil. Vamos a poner la orientación correcta. Digamos que esta es una observación. Vamos a mover este para que quede como observación. Entonces, esta va a ser una observación. La orientación correcta, positiva, para las curvas frontera de una región D, se puede recordar mediante la siguiente forma. Esto es para que a ustedes les quede presente cómo sería una orientación correcta, ¿no? Una orientación positiva para las curvas frontera de una región D. Entonces digamos que esta es como una observación en general que pues, nos va a servir para esto, ¿no? Que es el teorema de Green, como ya lo mencionamos. Este es el teorema de Green. Tenemos una región del tipo 3 y se hace su frontera, que bueno, lo expresamos así, o sea, puede ser la frontera de D. Supongamos dos funciones P y Q que van de la región D a los reales y que son de clase C1. Recordemos de clase C1, como dice acá, es que su derivada es continua. Entonces, este de acá es el teorema de Green. Lo que nos hace es, bueno, podemos para recordarlo un poco más también, pues es una integral doble, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí lo que quiero hacer era una integral igual negrita. Porque estamos integrando a lo largo de la región que está en R2, en el plano. Entonces es una integral doble. ¿Vale? Entonces lo que tenemos aquí con esto, pues tenemos una curva y la orientación positiva o la orientación correcta va a ser la siguiente. O sea, bueno, más bien la manera de recordarlo sería la siguiente. Si caminan a lo largo de la curva C, a lo largo de la curva C, con la orientación correcta, la región D estará a su izquierda, ¿vale? Esto es para que recuerden una orientación correcta para el teorema, ¿vale? ¿Cómo sería esto? ¿Cómo lo podremos ver? Por ejemplo, si tenemos la siguiente, no sé, la siguiente región, por ejemplo, y ustedes caminan, vamos a pintar así, ustedes van aquí caminando. Entonces, si caminan a lo largo de la curva C, con la orientación correcta, la región D estará a su izquierda, ¿vale? Entonces, si ustedes caminan para acá, pues entonces la región siempre estará a su izquierda. Entonces, esta sería una orientación correcta. No sería del lado contrario, porque si caminan del lado contrario, pues estaría a su derecha, ¿vale? Entonces, una forma de recordar cómo es una orientación correcta de la curva. Y con esto, pues lo que tenemos ya es enunciado el teorema de Green. Ya vimos que nos relaciona una integral doble, como tenemos aquí, con una integral de línea sobre una curva, que era lo que habíamos mencionado anteriormente. Entonces, ahora que mencionamos esto, antes de pasar a los ejercicios, vamos a dar una pequeña descripción física de por qué debe ser así la región. Y bien, chicos, una explicación física de por qué debe ser así la región, una región de tipo 3, pues puede ser la siguiente. Imaginemos que tenemos una región de tipo 3 del siguiente estilo, ¿vale? Pues aquí es un cuadrado y entonces lo que tenemos es que si viéramos como el flujo que está sobre la curva, sobre la frontera de la región, que fuera de este estilo, ¿no? Como las líneas naranjas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos dividirla, por ejemplo, si fuéramos así, sería como la integral de línea, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa si la dividimos en regiones y quisiéramos analizar como cada región? Pues bueno, lo que podríamos hacer sería lo siguiente, podríamos ver como este pedacito, este pedacito, este pedacito, y este pedacito así, ¿no? Y luego igual este pedazo, este pedazo, este pedazo, este pedazo, y luego igual. O sea, las líneas naranjas, digamos que es como un análisis macroscópico, y las azules las pensamos como un análisis, digámoslo, microscópico, ¿vale? Entonces lo que tenemos pues sería esto, considerando la orientación que dijimos. ¿Qué tendríamos en este caso? Pues por ejemplo que esta línea se resta con esta, que esta línea se resta con esta, que esta línea se resta con esta,
y así, ¿no? O sea, y esta línea se resta con esta. Llegaríamos al mismo flujo macroscópico. Es por eso que podemos hacer una relación, digamos, entre la integral doble de área con la integral de línea. Aunque también, bueno, esto fue como, digamos, dando un ejemplo en general, pero no tiene por qué ser de este estilo, ¿no? Puede ser una región que no tenga que ser de esta forma. Y también para que veamos por qué tiene que ser de esta forma, veamos lo siguiente. Bueno, puede ser una curva, digámoslo, de este estilo. Y entonces la tendríamos orientada así, ¿no? Como dijimos, tiene que tener esta orientación. Y entonces, ¿qué tendríamos? Bueno, si solamente no tuviéramos un punto, ¿qué pasaría? Si hacemos el análisis global, vamos a suponer que aquí en esta región tenemos un campo vectorial F, que nos va a representar la velocidad de flujo de agua. ¿Vale? Entonces, si tenemos esto, lo que estaríamos haciendo con las integrales sería ver cuánta agua, con la integral de línea es cuánta agua tiende a circular por la curva. ¿Vale? Eso es lo que estaríamos haciendo. A circular por la curva, ¿vale? Esto sería nuestra integral de línea, claro está, ¿no? Hay que aclarar esto. Esta sería nuestra integral de línea. Entonces es importante mencionar esto porque, bueno, lo que queremos hacer es la relación. Ahora bien, si esto nos dice cuánta agua tiende a circular por la curva, o sea, la integral de línea, ¿qué pasaría si queremos hacer el análisis sobre la región y quitamos solamente un punto? Pues bueno, aquí ya si hacemos el análisis, digamos, lo microscópico, o sea, como si viéramos un análisis microscópico, como dividiéndolo en varias regiones, este punto de acá, cuando estuviéramos viendo los flujos, este punto de acá podría ser un punto atractor o un punto repulsor. Si estuviéramos como en este caso, en el caso del cuadrado, como en este caso, donde no hay ningún punto, ningún hueco ni nada, pues digamos que es como si la masa se conservara cuando tenemos análisis de masas, ¿no? O sea, aquí el flujo se conserva y entonces si tenemos algún fluido, pues es como si la masa se conservara, todo el flujo se conserva, no hay pérdidas, no hay ganancias, no hay entradas, entonces todo se mantiene bien, ¿no? Pero si quitamos aunque sea un solo punto, entonces este punto también podría ser un punto que atractor o repulsor, o sea, podría estar entonces, al no estar, pues podría estar como trayendo flujo. O además de traer flujo, no solamente de ese estilo, también podría estar repeliendo, ¿no? O sea, podría ser un punto repulsor o un punto atractor. Y entonces, ¿qué tendríamos? Que estaría cambiando el flujo. O sea que si no existiera, pues tendríamos el flujo tal cual, ¿no? Ya sea que lo analizáramos microscópicamente porque se van a eliminar y me va a quedar el flujo total. Pero si no tenemos un punto, ese punto puede ser un punto atractor o un punto repulsor y entonces me va a afectar el flujo, ¿vale? Es por eso que con un punto que no esté, entonces ya tendríamos problemas. Porque pues nos afectaría el flujo y ya no estaríamos calculando en el fondo lo mismo. Aunque igual si cuesta trabajo verlo, igual podríamos imaginar algo más como si tuviéramos un agujero, pues ya, ¿no? Aquí es más intuitivo que pues toda esta parte donde vea flujo, pues ya se va a ver afectada. Y entonces ya no va a ser lo mismo que si hacíamos la integral como lo habíamos hecho anteriormente, la integral de línea. Es por esa razón que es importante que no haya puntos, o sea, que no estén en la región, o que haya huecos, o que haya varios huecos, etcétera. Porque entonces no sería lo mismo la integral de línea aquí que la integral sobre el área, porque ya no estaríamos calculando el mismo flujo. O sea, si lo viéramos de manera física, si tenemos un campo vectorial F que fuera la velocidad de flujo de agua, ya no saldría la misma bueno, el agua, estamos calculando, por ejemplo, cuánta agua tiende a circular por la curva, ya no sería lo mismo si le hacemos la integral de línea que la integral doble. Y ahora bien, como primer ejemplo, lo que vamos a calcular es lo siguiente. Bueno, supongamos que nos piden, usando el teorema de Green, que es el que vimos, obtener lo siguiente: la integral sobre la curva cerrada C de x cuadrada y de x menos xy cuadrada de y, donde C, la curva C, es el círculo x cuadrada más y cuadrado igual a cuadrada, ¿vale? Igual en dirección antihoraria. En dirección antihoraria. Entonces lo que nos piden es hacer ese cálculo, ¿vale? Entonces, bueno, este círculo lo podemos graficar para tener una idea de qué estamos haciendo de la siguiente manera. Queda un poquito ovalado. Entonces ahí está. Vamos a ponerlo un poco más centrado y ahí está. Es nuestro círculo, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos? Que nuestra F1, o sea, lo que vamos a hacer es como solución. Aquí lo que hicimos fue graficar el círculo. Y nuestra solución es que F1, ¿a cuánto es igual? Es igual a x cuadrada y, ¿vale? Esto pues lo tenemos de acá, x cuadrada y.
Y nuestra f2 va a ser igual a menos xy cuadrada, ¿vale? Y esto lo tenemos de acá, menos xy cuadrada. Ahora sí, la parcial de f2 con respecto de x va a ser igual a menos y cuadrada. Y la parcial de f1 con respecto de y pues va a ser igual a x cuadrada, ¿vale? Y ya con esto lo que tendríamos sería el inicio de nuestro ejemplo. Ahora bien, bueno, aquí, entonces ya lo que hay que hacer pues ahora es utilizar el teorema. Entonces, la integral que nos piden calcular va a ser igual a la integral sobre la curva c de que de x cuadrada y de x menos x y cuadrada de y esto lo podemos escribir como la integral doble sobre r de qué, de menos y cuadrada menos x cuadrada de x de y, ¿vale? Pero eso también lo podemos ver como la integral doble sobre r como menos, aquí factorizamos este menos de ambos lados y tenemos de x cuadrada más y cuadrada de x de y, ¿vale? Y ahora bien, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues bueno, lo que podemos hacer es lo siguiente. Sabemos que cada uno lo podemos representar de diferente manera, es decir, y aquí lo que tenemos es que y va a ser igual a menos la integral doble sobre la región de x cuadrada más y cuadrada de x de y, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es usar en lugar de x y de y, vamos a expresarlo de manera, vamos a usar que x es igual a r coseno de teta, y que y es igual a r seno de teta, ¿vale? Es lo que vamos a utilizar para poder llevar a cabo la integral, ¿vale? Entonces, vamos a usar eso, vamos a usar que r cuadrada por el coseno cuadrado de teta más r cuadrada por el seno cuadrado de teta, ¿vale? Todo esto recordemos que es por r de teta, ¿no? Que es el jacobiano. Y entonces vamos a hacer lo siguiente, como ya la región que estamos viendo es la circunferencia, pues lo vamos a integrar desde 0 hasta a, que es la medida del radio, de 0 a 2pi, que es como varía el ángulo. Y entonces la integral va a ser igual a menos la integral de 0 a 2pi de la integral de 0 a de r cuadrada por el coseno cuadrado de teta más el seno cuadrado de teta, todo esto por r de teta. Sabemos que esta identidad es 1 y entonces tenemos que la integral va a ser igual a menos la integral de 0 a 2pi de 0 a de r cúbica de r de teta, ¿vale? Y esto va a ser igual a ¿qué? A menos la integral de 0 a 2pi de teta, la integral de 0 a de r cúbica de r, ¿vale? Pues ya lo que tendríamos es que esto va a ser igual a la integral de teta, pues es teta, evaluado en 2pi, menos 2pi. Y esto lo vamos a multiplicar por esta integral, que es 1/4 de r cuarta, evaluado de a 0. Y entonces, ¿esto cuánto va a ser igual? Pues este 2 se va con este 4 y queda menos 1/2 de pi por a cuarta, ¿vale? Que este ya era el resultado que estábamos buscando. Este de aquí, menos 1/2 de pi por a cuarta. Y esto lo obtuvimos pues usando el teorema de Green para poder obtener la integral que nos pedían, ¿vale? O sea, este de acá. Y ese sería el resultado solicitado, ¿vale? Y bueno, para concluir con este video, vamos a ver el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo vamos a suponer que nos piden obtener la integral sobre la curva cerrada de y menos x cuadrada de x menos x más y cuadrada de y, ¿vale? Donde c es la circunferencia con radio a, la circunferencia con radio a en el primer cuadrante, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo quedaría esto. Entonces aquí lo que tenemos igual, vamos a proceder de la misma manera, o sea, si dibujamos, lo que podemos ver es lo siguiente, que sería como si tuviéramos aquí una circunferencia, vamos a suponer que es una circunferencia de radio a, y pues va desde teta igual a 0 hasta teta igual a pi medios, ¿vale? Entonces, bueno, lo que luego procedemos a hacer es, otra vez, usar el teorema de Green y decimos f1 va a ser igual a y menos x cuadrada. Este es f1.
Y f2 va a ser igual a menos x más y cuadrado. ¿De dónde sale esto? De aquí, ¿no? Nos lo da el propio problema. Recordemos que el teorema de Green lo que nos decía era que la integral sobre la curva cerrada C de f1 de x más f2 de y es igual a la integral doble sobre la región y la derivada de f2 sobre x menos la derivada de f1 sobre y de x de y, ¿vale? Entonces, bueno, eso es en general lo que tenemos. Y de ahí fue donde obtuvimos esto, ¿no? Igual en el ejemplo pasado lo que hicimos fue lo mismo, ¿no? Lo obtuvimos de ahí usando el teorema de Green. Ahora bien, ya que tenemos esto, pues hay que obtener las derivadas. Entonces la derivada de f1 con respecto de y, pues va a ser igual a ¿cuánto? A menos x cuadrado, ¿vale? No, perdón, no es cierto. La derivada de f1 con respecto de y va a ser igual a... No, disculpa. X es como una constante y sería igual a 1. Y la derivada de f2 con respecto de x, esto va a ser igual a menos 1, ¿vale? A menos 1. ¿Por qué? Porque sería menos x menos 1. Y entonces ya tenemos, ahora sí, la integral que queremos calcular va a ser la siguiente. La integral va a ser igual a la integral doble sobre la región R de menos 1 de x de y, ¿vale? Esto va a ser igual a menos 2 veces la integral doble que va, si ya usamos coordenadas, ahora sí, bueno, coordenadas polares, lo que tendríamos es el jacobiano de r de teta y el radio va de 0 a y el ángulo va de 0 a pi medios, ¿vale? Entonces aquí lo que tendríamos es menos 2 que multiplica la integral de 0 a pi medios de d teta por la integral de 0 a de r. Y esto va a ser igual a menos 2 que multiplica a pi medios por 1/2 de r cuadrada evaluado de a 0, ¿vale? Y entonces, ¿qué tendríamos? Pues que esto va a ser igual a, este 2 se va con este 2, y me queda menos 1/2 de pi por a cuadrada. Y esa sería la integral que nos estaban pidiendo. Igual con el teorema de Green, ¿vale? Por eso es que es bastante útil, porque podemos cambiar integrales de línea, o podemos relacionar integrales de línea con una integral doble, que puede llegar a ser más sencilla de realizar.